Éxodo capítulo 35. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Señor, añada su bendición a la lectura de su palabra. Vamos a ir al Señor en oración y vamos a ver qué nos enseña el Señor a través de un día que debe ser santo. Vosotros sabéis que la palabra santo en el hebreo y en el griego significa algo que se coge, se limpia y se dedica para un uso exclusivo y solamente para ese uso. Se aparta. La palabra santo tiene que ver con apartar y dedicar a una función. Y si tú has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, el Señor dice que eres santo. Vamos al Señor en oración y en un momento estaremos viendo qué nos enseña el Señor. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Ayúdanos a honrarte, a glorificarte, a tenerte en cuenta en nuestras vidas. Ahora pido, Señor, que tú estés obrando en todo lo que estamos haciendo, diciendo, y por supuesto que sea tu Santo Espíritu el que se manifieste en medio de nosotros. Señor, déjame arrodillarme delante de ti, déjame, Señor, esconderme detrás de tu cruz y que solamente se te vea a ti y tu Santo Espíritu, que escuchemos tu voz. Tú eres el Verbo, tú eres la palabra, tú eres verdaderamente la única bendición. Pero lo más importante que queremos es que se te vea a ti, Señor. Tú eres el mayor de los tesoros, el mayor de los regalos. Gracias por todo lo que haces por nosotros, gracias por lo que nos enseñas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día sábado. ¿Qué es ese día? ¿Por qué el Señor quería que ese día se tuviera en cuenta, el sábado, y se guardara para Él? Nos dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo número 2, que el Señor Jesús, en cuanto a esta cuestión, también tuvo que tratarla. Y nos dice en el versículo 27, Marcos 2, 27, también Él les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, Jesucristo, es Señor aún del día de reposo. Así que cuando decimos día del Señor, ¿a quién le pertenece el día? Al Señor. Así es. Sabéis que la palabra en el idioma castellano para el primer día de la semana, a propósito, hoy es el primer día de la semana, según la Biblia, según Dios, es domingo. Y la palabra domingo viene del latín que significa día del Señor. Así es. En otros idiomas lo dejaron como lo tenían seguramente en esa dedicación de reconocer los días que tenían que ver con los planetas. Por ejemplo, el día lunes es dedicado ¿a qué? A la luna. El día martes es dedicado a Marte, al planeta Marte. El día miércoles a Mercurio. El día jueves a Júpiter. El día viernes a Venus. El día sábado a Saturno. Y llegó el cristianismo y dijo:
pues el día del sol, que generalmente se le daba a este día, lo vamos a dedicar al Señor. Y se cambió el nombre. Así que, por ejemplo, en inglés, el domingo es Sunday, así que el día del sol. Ahora, dicho esto, el texto que acabamos de leer en Marcos, ¿quién es el dueño del día? ¿Quién es el Señor del día? ¿Quién debe mandar en el día? ¿Y por qué ese día? La definición de sábado, sabbat, tiene que ver en el hebreo con descanso. Dios hizo su creación, así que en ese séptimo día, en obediencia al cuarto mandamiento que tenemos en la ley de Dios, se guarda ese día. En el relato de la creación, cuando lo vemos en Génesis, vemos que termina Dios la creación ¿en cuántos días? ¿En 9 días? No. ¿En cuántos días creó Dios? En 6. Y el séptimo descansó. Ahora, nuestro Dios es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo para sus criaturas, para su creación. Y así es. Y entonces en Génesis 2:2 nos dice que debido a que Dios creó, a propósito, Dios no se cansó de crear en 6 días. Lo que hizo en el séptimo día fue realmente conmemorar la finalización de esa actividad creadora que Dios había hecho. In nihilo quiere decir de la nada Dios creó. De donde no había nada, y eso no puede hacerlo ningún ser de todo el universo, nadie, ni científicos ni nada, de donde no había nada, Dios creó lo que hay. Así es, Él es. Y el séptimo día, vamos a decirlo, lo celebró. Que, y dice la palabra de Dios, y vio Dios que era bueno en gran manera. Lo que Él había hecho estaba muy bien hecho. Luego llegamos nosotros, claro, lo que faltaba. Y así fue. En Éxodo capítulo 16 tenemos, vamos ahora un poquito para atrás para ver estos versículos en el capítulo 35. En Éxodo capítulo 16 vemos esa primera vez en que Dios le manda al pueblo. Y vamos a ver la razón de un día dedicado a Dios. ¿Por qué un día dedicado a Dios? ¿Por qué un día de descanso? ¿Por qué el sábado? ¿Qué tiene de diferencia? O el sabbat. ¿Y por qué ese día de guardar para el Señor? Y luego veremos el cambio de sábado a domingo. Ya supongo que algunos lo sabéis, pero llegaremos ahí. En el capítulo 16 de Éxodo, Dios acababa de sacar a su pueblo maravillosamente y portentosamente con poderes y milagros de Egipto. Manda 10 plagas, no una ni dos, 10 plagas. Y en esas 10 plagas le manifiesta a Egipto entero, incluido Faraón, que Dios es el verdadero Dios y que todos los demás dioses son dioses falsos. No me acuerdo qué niño fue, ahora no me acuerdo. Uno de mis nietos, y yo creo que estará aquí seguramente, estaba diciendo que Dios es un Dios tan grande que lo llena todo. Entonces, los dioses falsos no caben, así que son falsos por eso, porque no hay Dios. Él es el único Dios grande que lo llena todo, así que los demás dioses son falsos, no caben, no pueden estar en ningún sitio. Si Él es el Dios grande y omnipresente que lo llena todo, Él es, y inteligentemente es omnisciente que lo sabe todo, y no solamente
también es omnisciente, omnipresente, que está en todas partes, sino es omnipotente, que lo tiene todo poder. ¿Qué poder le queda a los demás dioses? Nada. Los demás dioses son imaginaciones, por eso son imágenes. La gente se hace imágenes, imaginaciones. Así que ese Dios poderoso les saca portentosamente, y no solamente esas 10 plagas maravillosas y poderosas, sino que cuando llegan delante del Mar Rojo, Dios le dice a Moisés: manifiesta mi poder delante de tu pueblo. Extiende tu báculo, tu bastón, toca las aguas y pasar por la tierra seca. El enemigo que viene detrás, no le tenéis que temer para nada, si confiáis en mí. Así que pasan por la tierra seca y no solamente ven el milagro de pasar por la tierra seca, sino que ven el milagro de ver destruirse a sus enemigos en el agua mismo. Y son librados de la esclavitud, librados de las cadenas, librados del pasado, y ahora pueden mirar hacia adelante. Pensaríamos que lo que ocurrió justo al pasar el Mar Rojo, ¿os acordáis qué es lo que hicieron al pasar el Mar Rojo? ¿Qué fue la primera cosa que hicieron? María o Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, compuso una canción, y ¿qué hicieron? Alabaron a Dios y cantaron a Dios. Y le reconocieron en todo. Y pensaríamos, pues ahora la vida va a ser toda una alabanza y darle gloria a Dios y gratitud y contento siempre, qué feliz que estoy, qué maravilla. Pero vemos que empezaron a murmurar, empezaron a quejarse. ¿Y ahora qué vamos a beber aquí? ¿Y ahora qué vamos a comer aquí? ¿Y ahora para qué voy a hacer aquí? ¿Y ahora por qué estamos aquí? ¿Y dónde están las cebollas que me comía en Egipto? ¿Y dónde están los pepinos que me comía en Egipto? ¿Y dónde están los melones que comíamos? Son 3 de las cosas que me acuerdo que nombra, no sé cuántas cosas más, y porque no dijeron, ¿y dónde están los palos que nos daban en Egipto? ¿Y dónde están las cadenas que nos ponen? No, cuando queremos quejarnos, hacemos siempre y decimos lo que nos conviene. Pues los judíos eran así también, por supuesto. Y tú y yo muchas veces somos así también, cuando nos quejamos. Así que nos dice la palabra de Dios, justo antes del capítulo 16, que ya se quejaron porque les faltaba agua. Y empieza en el capítulo 16, bueno, el agua Dios se lo solucionó. Llegan a un lago y estaba amarga. Se llamaba Mara, que significa amarga. Y Dios le dice: este pueblo está murmurando, yo lo estoy escuchando. Dile, Moisés, que no murmuren, que oren, que confíen. Coge ese árbol, échalo ahí en el medio del lago de Mara y se endulzarán las aguas y disfrutarán de ellas. Nuestro Dios es un Dios que nos ama, no es un Dios que nos quiere hacer daño, en ningún momento. Así que echa y beben agua. ¡Qué buena! ¡Qué rica! ¡Qué bien! A partir de ahora ya felices. No comieron perdices, porque fueron 2 pasos más adelante y volvieron a quejarse. Y volvieron a murmurar. Dice Hechos 16, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está enfrente de Elín, y Sinaí, ya están cerquita del monte Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Han pasado 15 días, 2 semanitas, no creamos que 2 semanitas. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró otra vez contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y Dios les tiene que decir a través de Moisés y de Aarón: cuando os quejáis del pastor, cuando os quejáis del músico, cuando os quejáis de cómo se hacen los cultos en la iglesia, en realidad no os estáis quejando contra el pastor, contra el músico, contra las estructuras de la iglesia, estáis quejando contra el Señor. Y les dice a ellos, Moisés y Aarón,
Cuando se está murmurando el pueblo, cuando se está quejando, en realidad lo está haciendo contra mí. Y es porque no están confiando. ¿Sabéis por qué muchas veces creemos que las situaciones de la vida no sabemos lo que vamos a hacer con esta pandemia? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Siempre estoy llevando mascarillas, siempre todo esto. Yo no voy a ir a la iglesia, yo sí que voy a ir a la iglesia, pero yo no sé. Y Dios le dice, es que no están teniendo fe en mí, es que no soy yo, Dios Todopoderoso, en medio de la felicidad y en medio de la tristeza. No soy yo, Dios poderoso, en medio de la prueba y en medio de la bendición. No soy yo, Dios Todopoderoso, en medio del hambre y en medio de la abundancia. No soy yo, Dios Todopoderoso, cuando hay sed y cuando hay saciedad de sed. Sigo siendo Dios. Sigo siendo el Dios en el que tienes que poner tu fe y confiar en mí. ¿O por qué me llamas Todopoderoso? ¿Son solo palabras? ¿No son, es algo que decimos con la lengua, pero en realidad no lo creemos? ¿O por qué me llamas omnisciente, que yo lo sé todo? ¿O por qué me llamas omnipresente, que estoy en todas partes? Bueno, son nombrecitos muy chulitos, pero no, hermano, no. Nuestro Dios es Dios veraz. Dios que lo que dice es así. Así que se quejan. Y dice Éxodo 16:4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y tú dices, hasta ahora solamente hablaron de días, todavía no hablaron del sábado. Y Dios dice, es que el sábado es una prueba para ver dónde está tu corazón, para ver dónde está tu alma, para ver en dónde está tu fe, para ver en quién estás confiando en tu vida. Así que el sábado, el día del Señor, es una prueba para ti. Y Dios quiere saber realmente quién es Él en tu vida. ¿Qué es tan importante en tu vida? Y les dice, ¿el comer es importante para ti? Sí, comer todos los días. Y 2 o 3 veces, si puede ser. ¿Verdad? O más, algunos. ¿Verdad que sí? Claro. Es importante. Entonces, yo te voy a dar la comida que tu alma necesita. Y voy a tener un tiempo especial contigo a la hora de comer. Porque para Dios la comida es muy importante. ¿Sabéis que la comida tiene que ver con la salvación y tiene que ver con la relación de la vida cristiana? En Apocalipsis 3:20 hay un versículo muy bonito que tiene que ver con esto, y simplemente lo leo para que veamos cómo para Dios es tan importante la comida. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta de tu casa, porque está esperando Dios que tú lo invites a comer todos los días. ¿O no comes con el Señor todos los días? Y dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, o sea, todos los días viene a comer con nosotros, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué bueno! O sea, para Dios el tiempo de comer también lo considera importante. Por supuesto, la comida espiritual. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la que alimenta de verdad, ahora y para la eternidad, para siempre. Así que Dios les da cada día para probarlo, y en esos días les da comida. Versículo número 5, más en el sexto día, recordad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el sexto día va antes del séptimo, ¿verdad? En este día te voy a preparar para el séptimo. Estamos en Éxodo 16, capítulo 5. Capítulo 16, versículo 5. Éxodo 16, versículo 5. En el sexto día te prepararé para el séptimo. Y le dice,
mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que se suele recoger cada día. Así que con el maná Dios les está enseñando en cuanto al sábado. Con el comer cada día Dios nos está enseñando en cuanto al día del Señor. Y les dice, entonces dijeron Moisés y Aarón a todo el pueblo de Israel, les dijeron, va a haber comida para vosotros y podréis recogerla. Seguimos ahí con las murmuraciones en los versículos que continúan. Quiero continuar. Y recordar que ese tiempo de comer, de alimentarnos del Señor, tiene que ver con, recuerda que hemos leído el versículo en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y tú abres la puerta, ¿qué pasa con el Señor? Entra. Y si entra, la comida, la cena y la conversación está en presencia del Señor. Y lo que Dios quiere para nuestra vida, la clave de nuestra vida, de que nuestra vida de verdad agrade y sea bendecida, es la presencia de Dios. ¿Os acordáis que en las semanas anteriores hablamos de la presencia de Dios? Entonces, versículo número 9. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Dios, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestra murmuración. Vuestras murmuraciones. ¿Y por qué estáis hablando? Ven delante del Señor. Ah, que estás diciendo algo de mí. Ven, vamos a ir al Señor juntos. Vamos juntos. Ahora en la presencia del Señor. Dice el versículo 10, y ahora vais a ver cómo Dios lleva todo a su sitio. Versículo 10, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí, y esto es Kabod. Kabod quiere decir la gloria de Dios. Y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Se presentó Dios en ellos, delante de ellos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de ellos. Bueno, para seguir un poquito más, el pueblo de Israel no obedeció. Llegó el día primero, para empezar, llegó el día primero en que cayó maná y Dios le dice, cada uno tiene que recoger lo suficiente para un día. Un gomer era la cantidad que tenían que recoger. Cada uno tiene que recoger un gomer, que es lo que come en un día. Si alguno come un poquito más, pues coja un poquito más, pero no guardéis nada para el día de mañana. Y algunos dijeron, un gomer, 4 gomer, para comer, yo comer mucho. Así que recogieron mucho y al día siguiente dice, lo voy a guardar para mañana. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que el día siguiente estaba agusanado, estaba todo el pan con gusanos y todo, de un día para otro. Pero les dice, pero sin embargo, el día sexto recogeréis el doble y el día séptimo no salgáis a recoger porque no va a llover maná y comeréis el maná del día sexto, en el día séptimo. Sorpresa de sorpresa, llega el día sexto, recogen el doble, se comen la mitad, guardan la otra mitad, y cuando llega el día séptimo, otra vez desobedecen, 2 veces desobedecen, una recogiendo más y agusanándose, y la otra, llegando el día séptimo, salen a recoger, y no llueve nada. Y tú dices, wow, esto la naturaleza no entiende tanto, pero el Dios de la naturaleza sí. El Dios todopoderoso, porque muchas veces llegamos nosotros a ser así. Adoramos a la creación y nos olvidamos del Creador. Adoramos la bendición, pero nos olvidamos y no le reconocemos a Él y no le damos toda la gloria a Él, que es el bendecidor, el que nos da la bendición. Y muchas veces en nuestras vidas somos así. Y eso se llama, hermano, hermana, idolatría.
Ay, yo quiero a Dios mucho por las bendiciones que me da. Ah, sí. Y Dios, si no te diera bendiciones, no, ya, eso es otra cosa. No, yo quiero bendiciones de Dios. Y así es como es nuestra vida muchas veces. Queremos las bendiciones de Dios más al Dios de la bendición. Yo quiero, Dios me da lo que yo quiero y por eso yo lo quiero. Y somos así muchas veces. Yo quiero a Dios porque me da bendiciones. Y esa es realmente dónde está nuestro enfoque. ¿En quién estamos viendo? Yo quiero a Dios porque me da maná. Pero el Dios del maná, no sé. A mí lo que me interesa es la bendición. Es el maná. Muchas veces. Y Dios no es visto como alguien deseable, como alguien precioso en sí mismo. Y eso ocurre muchas veces en la vida. Así que llega el día séptimo, no llueve maná y sorpresa, en el día sábado, miran el maná que habían recogido el día sexto y lo que les quedaba para el día séptimo no estaba gusanado y estaba tan fresco y tan bueno como el día anterior. Vemos el poder de Dios y Dios les enseña de la importancia de guardar el sábado, ese día que es para el Señor. La primera cosa que enseña el día sábado es que hay un Dios que es dueño de ese día y si es de verdad tu Señor, al Señor se le obedece. Y así es como Él quiere enseñarnos a obedecer. Dice en Éxodo capítulo 20, versículo número 8. Este es el, ¿qué mandamiento? El cuarto, el tercero. ¿Verdad? ¿Qué número de mandamiento es? El cuarto, ahí está. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Recordad lo que significa santo? Apartarlo, dedicarlo, guardarlo, tenerlo como muy especial, recordar al dueño de ese día, de todos los días, por supuesto, pero de ese día en especial. Versículo 9, 6 días trabajarás, harás tu obra, toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Otra vez. Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15, nos dice básicamente lo mismo, porque en Deuteronomio, la segunda vez que se nombra toda la ley de Dios, tenemos también los 10 mandamientos en el capítulo 5. Dios desde el Sinaí hizo pacto con su pueblo, así que los profetas posteriores dedicaban una y otra vez a predicar sobre guardar el día. ¿Por qué guardar el día? El día del Señor nos enseña a tener como muy especial las cosas de Dios. Si yo no aprecio el día de Dios, pues realmente no estoy apreciando la palabra de Dios, no estoy apreciando las cosas de Dios y finalmente acabaré no apreciando ni estimando a Dios, el Dios de las cosas, el Dios de ese día. Así que Dios quiere que guardemos ese día porque así Él entenderá que estamos guardando y estimándole a Él y a su palabra. Y así le mostraremos aprecio a Él y no desprecio a Él. Muchas veces en nuestra vida
puede ser que lleguemos a la situación y puede llegarse a esa situación de idolatría, que aprecio las cosas que Dios me da, aprecio las bendiciones que Dios me da, aprecio la iglesia donde estoy, pero me olvido, o la obra del Señor, pero me olvido o no llego a apreciar y no llego a estimarlo en mi vida diaria al Dios de todas estas cosas. Es como el vasallo que trabaja en los campos del señor, del feudal. Él trabaja, a los vasallos les da trabajo en las tierras. ¿Por qué? Porque el Señor les ha prometido que cuando venga el enemigo, Él va a coger con su ejército y los va a defender. Pero el vasallo, cuando ve que dice, hay paz, no hay enemigos, no hay problema, entonces, ¿por qué apreciar y por qué trabajar y por qué servir para el Señor? No me importa. ¿Por qué? Porque no es que ama al Señor, no es que ama al feudal de las tierras, no es que le aprecia, es que lo quiere por lo que puede sacarle. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios. Yo quiero a Dios porque quiero que me dé una buena familia, yo quiero que me dé unos buenos hijos, yo quiero que cuide de los míos, así por eso yo amo a Dios. Pero Dios no es mi objetivo, no es el fin principal de mi vida. Son las bendiciones que Él me da, es el cuidado que Él tiene de mí. Y muchas veces así, es un interés que me conviene. Y la vida del religioso puede estar repleta de actividad, de oración, de venir a los cultos, de ofrendar, pero el religioso se acerca a Dios porque le da cosas. Él te cuida, Él te bendice, Él contesta la oración que a ti te interesa. El Señor, en definitiva, llega a ser, y para este pueblo de Israel lo vemos, llega a ser un canal. Así que, ¿qué hace el Señor? El Señor les muestra a ellos realmente, a este pueblo, y también nos muestra a nosotros que no estamos interesados en el Dios vivo. Y debemos de llevar cuidado en confiar en Dios como si fuera esa máquina dispensadora de bebidas. Le echo una moneda de oración y Él me contesta con una lata de bendición. Y muchas veces así es como tratamos a nuestro Dios. Creemos que si en una necesidad oro, pues así es Dios. Yo te oro, tú me tienes que dar. Y en realidad llegamos a orar y llegamos a querer la bendición de Dios, el poder de Dios, el cuidado de Dios, pero a Dios mismo no le apreciamos, no le estimamos. Él no es nuestro tesoro más valioso, Él no es la perla de gran precio, Él no es por lo que estaríamos dispuestos a dejarlo todo. Solamente lo que Él nos da, sí, que nos parece muy importante. Y Pedro lo dice de esta manera, el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Pedro, versículo número 4, segunda de Pedro 2, 4, dice así. Primera de Pedro 2, 4. Acercándoos a Él. Primera de Pedro 2, 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y para nosotros tiene que llegar a ser ese Señor hermoso, ese Dios hermoso, ese Dios verdaderamente que Él es todo para nosotros. Y Dios, nuestro Dios es un Dios celoso. Volviendo otra vez ahí a Éxodo, volvemos otra vez, Dios les llama la atención y les dice, el día del Señor tiene que ser guardado para honrarme a mí, no por los beneficios que yo te doy, para alabarme a mí, no para sacarme a mí. Y muchas veces en nuestra vida es así.
Así que los profetas tuvieron que llamar una y otra vez la atención al pueblo de Dios. Guarda el día del Señor, dedícale el día al Señor, el Señor cobrará. Y de hecho, ¿sabéis qué fue la razón por la que el pueblo de Israel fue al exilio? Babilonia vino, le conquistó y lo llevó. La razón que da y dice, no han guardado mis días de reposo. No me han honrado en mi día. No me han reconocido como el único Dios de sus vidas. Y tiene ese propósito el día del Señor. Así que las reuniones judías, tras venir de Babilonia, después de 70 años en el exilio, se siguieron haciendo en las sinagogas en ese día séptimo. Se reunían, estudiaban la palabra de Dios, la compartían y de alguna manera dejaban sus labores, pero ahora se dedicaban a aprender y a crecer y a fortalecerse en el Señor. Así que en la época de Jesús, los rabinos habían hecho todo lo posible para definir los tipos de actividades que estaban permitidas en el día sábado. Y ¿sabes? Esto enfureció a algunos de los líderes judíos al realizar Jesús obras de misericordia y milagros y sanar a personas en el día sábado. El Señor les dijo, les quería enseñar, ese día es mi día, yo soy el dueño del día y lo que quiero es que dediquéis vuestra vida ese día enteramente a mí. Y Jesús afirmó que Él era el Señor del sábado y por lo tanto podía determinar qué actividades eran apropiadas o no en el sábado. ¿Sabéis que habían llegado a hacer una serie enorme? En el sábado, si tú tienes que trasladar algo, puedes andar 1500 pasos, pero 1501, pecado, has pecado. Y dices, venga, hombre, pues sí, habían llegado a estas situaciones incluso. Así que en el libro de los Hechos vemos que tras la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, los primeros cristianos empezaron a guardar y a dedicar al Señor el día de resurrección. En vez de dedicarle el último día de la semana, decidieron dedicarle el primer día de la semana. Y porque Cristo es las primicias de la resurrección. Y entonces Dios requiere de ti y de mi vida lo primero. De hecho, así lo enseñó el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Os acordáis de Mateo, capítulo 6, versículo 33? Busca, segundo, tercero, no, primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Así que nos dice, busca en el séptimo día. No, séptima cosa. No, la primera cosa. Lo primero. Y por eso los cristianos empezaron a hacerlo. En Hechos, capítulo 20, para tener un ejemplo, hay más, pero para poner un ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo número 7, tuvieron un culto. Y nos dice qué día lo tuvieron. Hechos 20, versículo número 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos, aquí estamos, tú y yo. Hoy es el primer día de la semana y estamos reunidos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué haremos esta tarde? Partiremos el pan, celebraremos la cena del Señor. Pablo les enseñaba, y es lo que estoy intentando hacer, enseñaros la palabra de Dios. Y así les habló. Y a propósito, ese culto nos da una historia muy especial. No creo que lo hacían todos los domingos, pero ese culto fue especial. Calculan que fue un culto de 12 horas. Así que tranquilos que no os voy a tener 12 horas aquí, porque llegó la noche y Eutico se apoyó en una ventanita y se dio un golpecico en la cabeza. Se cayó y se hizo
mucho daño, pero Dios lo resucitó. Así que, y continuaron. Bien, como os estaba diciendo, es importante observar las palabras que usa Dios para mandarnos santificar el día de la semana como un día especial, un día que es santo. Y eso es muy importante recordar. Para Dios, santo es algo que es apartado y dedicado para Él solamente. Así que el objetivo no es el descanso físico, que nos viene muy bien, parar la máquina de 6 días, pararla un día y dejarla descansar. Entonces nos viene muy bien. Sino más bien el beneficio espiritual de apartar un día para dedicarlo exclusivamente a la adoración, a la meditación, a la oración, el día del Señor que le pertenece a Él. Así que dejamos de lado todo, lo dedicamos al Señor. Y eso es importante. El apóstol Juan enseñó que él cada domingo tenía un tiempo especial con el Señor, incluso si estaba encerrado en la cárcel. En Apocalipsis, capítulo número 1, a propósito, él está encerrado en la cárcel, en la isla de Patmos. Y nos dice en Apocalipsis 1:10, yo estaba en espíritu, nos acaba de decir antes que estaba en la isla de Patmos, encerrado en la cárcel, estaba en espíritu en el día del Señor. Y esa palabra en el griego, traducida al latín, es domingo. Así, traducida ahora al castellano, domingo. Dominus en inglés, en latín, domingo. Para nosotros. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El que hablaba tenía una potente voz, por supuesto nada que ver con lo que yo tengo. Dice, que decía, yo soy el alfa y la omega. Ya sabéis quién está hablando, ¿verdad? El primero y el último. Más definiciones y características. En ese día del Señor, aquí está el alfa y el omega. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y lo tengo aquí escrito, hermano. Aquí lo tengo escrito. Por eso nos reunimos a ver el libro que está escrito lo que el alfa y el omega mandó. El primero y el último. Y dice la palabra de Dios que versículo número 14, hay muchas definiciones. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Este es Jesucristo, el Hijo del Hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Aquí está, y sus pies semejantes al bronce bruñido, habla de juicio, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en sus diestras 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Lo tenemos aquí. Aquí está el Verbo, el Cristo, el Señor hablándonos. Así que el día del Señor es especialmente recordado, guardado y, por supuesto, enseñado por todos los apóstoles, por la Iglesia, y hoy lo tenemos como un día que es del Señor. Y Juan dice que él estaba en espíritu, y ahí es donde que queremos que el Señor nos hable y nos enseñe. Reflexión, que creo que con esto terminamos. Tu vida refleja esa adoración al único y verdadero Dios. El día del Señor, ¿lo adoras a Él y descansas en Él?
¿Es para ti el Señor lo más importante? ¿Estás poniendo tu vida en el Señor? Moisés sabe cuál es la solución para el pueblo de Dios. Necesita de todo corazón amar a Dios sobre todas las cosas. No a las cosas de Dios, que Dios, el Dios de todas las cosas, hará su voluntad en tu vida. Pero cuando Él es tu primer amor, tu primer esfuerzo, tu primer pensamiento, tu primera palabra, cuando Él es lo primero en tu vida, entonces todo lo demás queda en el orden adecuado, en el orden correcto. Y no está diciendo Dios que desatiendas lo demás, pero si Él es lo primero en tu vida, entonces todo lo demás quedará en el orden correcto. Así que Moisés les enseña que tenemos que decir, Señor, te queremos a ti, queremos estar contigo, deseamos estar en tu día y que tu palabra sea lo que llene todo nuestro ser en primer lugar. Y las demás cosas tú las añadirás, Señor, tú nos las darás, Señor. Hermanos, cada uno de nosotros tiene razón de por qué inclinar su rostro, cerrar sus ojos y meditar en su corazón y reconocer, Dios, hay cosas que no he puesto en el orden correcto, porque estaban después de ti. Aunque te tenía a ti en cuenta, aunque tú eres mi Dios, pero tenía otros dioses. Y eso Dios lo llama adulterio espiritual. Eso lo llama Dios idolatría. Y no queremos caer en ese pecado de idolatría. Él debe ser lo primero. Él debe ser el único. Él debe ser lo más importante. Él debe de ser mi razón de vivir. Él debe ser el aire para mí. Sin Él no puedo respirar. Es cada día para ti el Señor así, su palabra, su comida, su bebida. Él es verdadera agua. Él es verdadera comida. Él es el pan de vida. Él es la fuente de agua viva. Cuidado de que apreciemos tanto el canal que despreciemos la fuente. Porque Él es. Recuerda, Dios es tu fin, no es un medio para conseguir tus fines en tu vida. Y eso es importante. Dios es tu fin, la razón. La palabra de Dios define claramente. Y nosotros sabemos, yo he sido creado y he sido redimido con un único propósito, darle toda la gloria a Dios. ¿Recibe Él toda tu gloria? Él es la razón de todo tu ser, tu existencia. Existes para Dios y por Dios y en Dios. Si eso no es así, entonces al Creador, al Redentor, al sostenedor, sustentador y aquel que está haciendo todo por ti, lo estamos relegando a un segundo, tercero o cuarto lugar en nuestra vida. Y tarde o temprano tendremos que venir a Él, arrepentidos, Dios quiera, y arreglar nuestras cuentas con Él. Si no, Dios dice en su palabra que Dios al hijo que ama lo tiene que corregir. ¿Por qué lo ama? Porque te quiere. Y porque es un Dios celoso y no te quiere compartir. Él no quiere compartir tu corazón con nadie más. Él es un Dios celoso. Y por eso es bueno ese celo que tiene por mí, porque todo lo que Él me dé es lo mejor que puedo experimentar ahora y por toda la eternidad. Dios llenándome plenamente. Que sea así en nuestra vida. Vamos al Señor en oración.